Muy buenas tardes con todos los presentes. 18 horas con un minuto del día 3 de junio de 2024 con la finalidad de continuar con el juicio oral, decisión final, fallo en el presente caso 697-2018-20. Proceso penal que se llevó adelante contra Luis Raúl Piconquedo y otros por la presunta comisión de delito de negociación incompatible en agravio del gobierno regional de Huánuco. Vamos a pasar a la acreditación de las partes presentes. Hay que tener también en cuenta que esta sesión de fallo final se lleva adelante con las partes que concurran. Especialista de audiencia, verifique rápidamente la concurrencia de partes. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. La audiencia que nos convoca el día de la fecha en los seguidos contra los ciudadanos Luis Raúl Piconquedo, Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Céspedes Roldán, Genadio Pastor Orihuela Mercado, José Pinto Jara, Demetrio Rubén Vidal Vargas y César Augusto Cabrera Trujillo por el presunto delito de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado. Pasamos a la acreditación de las partes intervinientes, comenzando con el señor representante del Ministerio Público. No se encuentra presente. Actor civil. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches, señor magistrado, señores colegas, demás presentes en la sala virtual de audiencias. Por la defensa jurídica del Estado se acredita Alfredo Absalón Retis Venturo con registro del Colegio de Abogados de Huánuco 2935 y los demás datos consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Defensa técnica de Rogelino Guzmán Jiménez. No se encuentra presente. Defensa técnica de Carlos de Genadio Pastor Orihuela. Muy buenas tardes, señor magistrado, con todos los presentes, quienes hablan de todo con el Eduardo Ochoa Casa, actuando en defensa de los derechos e intereses ciudadanos de Genadio Pastor Orihuela. Gracias por acreditar esta parte, muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa técnica de Jaime Céspedes Roldán. No está presente. Defensa técnica de Demetrio Vidal Vargas. No está presente. Defensa técnica de César Cabrera Trujillo. Buenas tardes, señor magistrado, señor abogado de la parte del actor civil, colegas de la defensa técnica, ciudadanos conectados a la plataforma de salud del abogado José Luis Javier Aquino, abogado defensor del ciudadano César Augusto Cabrera Trujillo. Gracias, doctor. Defensa técnica de Luis Raúl Piconquedo. Muy buenas tardes, señor juez. Señor presidente del Ministerio Público, la Procuraduría, presentes todos por la defensa técnica del ciudadano Luis Raúl Piconquedo. Se acredita el letrado Fernando Eduardo Corsino Barrueta con registro número 1547 del Colegio de Abogados de Huánuco y demás generales que obra en audio. Por acreditada esta parte procesal, señor juez, señor especialista. Muchas gracias. Defensa técnica necesaria de José Pinto Jara. No se encuentra presente. Señor José Pinto Jara. Señor Piconquedo Luis Raúl, ¿está presente? Acredítese, por favor. Luis Piconquedo, DNI 23017616. Muchísimas gracias. Señor César Cabrera Trujillo. Buenas tardes, mi nombre es César Augusto Cabrera Trujillo, DNI 40716822. Rogelino Guzmán Jiménez. Genadio Orihuela Mercado. Demetrio Rubén Vidal Vargas. Jaime Dimas Céspedes Roldán. Se encuentra ya presente el representante del Ministerio Público. Doctor, buenas tardes, su acreditación. Señor magistrado, señor procurador, señor especialista, señores abogados, señores presentes, muy buenas tardes a cada uno de ustedes en representación de la sociedad y del Ministerio Público, por Enrique Sánchez Rondón, fiscal provincial de segundo despacho de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Huánuco y con los demás datos ya debidamente consignados en las audiencias anteriores. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bien, señor magistrado,
nos encontramos expeditos para continuar con esta sesión, informando que el último escrito registrado tiene fecha 8 de marzo del año 2024. No hay escritos actuales ni pendientes que se tengan que dar cuenta en la presente sesión. Adelante, usted, señor magistrado. Muy bien. Bien, señores, hemos sido convocados justamente para poner en conocimiento del fallo final en el proceso, conforme en la introducción hemos referido, que se llevó adelante el juicio oral contra los señores Luis Raúl Piconquedo, también los señores Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Céspedes Roldán, Genadio Pastor Orihuela Mercado, José Pinto Jara, Demetrio Rubén Vidal Vargas y César Augusto Cabrera Trujillo. Se ha traído a juicio hechos que el Ministerio Público lo ha subsumido dentro de los delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, corrupción de funcionarios, en la modalidad de negociación y compromiso, con la modificatoria de la ley 30.111. Si nosotros nos circunscribimos a los hechos en materia de imputación, es claro que la controversia como tal se encuentra básicamente compenetrada a que se habría convocado a un proceso de contratación sin tener la certificación presupuestaria. Eso es en sí lo que ha girado el presente juicio, y que el Ministerio Público indica que este hecho implica, entendemos así, un interés indebido. También hay un extraneus, que es el representante legal del tercero, del contratista, que entendemos, según la imputación, habría tenido una contribución como tal. Hay que indicar que todo se conlleva a esa discrepancia y conflicto que hubo, si es que en sí, al momento que todos los involucrados, autores del delito, al proceso de contratación, existía o no la certificación presupuestal, o en todo caso, el presupuesto para que se pueda emitir la certificación presupuestal. Respecto a esta judicatura, a partir de los medios probatorios, parte de algo muy esencial, y es del medio probatorio donde se ha advertido que en realidad, para aquella fecha, referidos a este proyecto de instalación de los servicios educativos en la institución educativa inicial número 621 del centro poblado de San Juan de Porvenir, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, Huánuco. Respecto a la ejecución de la obra, instalación de servicios de San Juan de Porvenir, el valor referencial estaba y oscilaba en 1.822.559.74. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, conforme así lo ha expresado el Ministerio Público,
no se contaba con la disponibilidad por cuanto se advierte del PIN 2014 que existía y estaba relacionada a la suma de 51.489 soles. Y esto ha sido debidamente oralizado en audiencia. Y conforme así se ha verificado. ¿Qué implica ello? Que en realidad, más allá de las posiciones que cada uno en su momento han insistido, lo que es natural, por cuanto la resistencia a una imputación, eso conlleva la contradicción, negación o resistencia, que en algunos casos es de recibo, que en otras cosas crean duda, pero en otras no destruyen la imputación. Y en el presente caso, consideramos que en ese sentido y en ese extremo, la denominada y tantas veces en cada sesión se ha discutido de la certificación presupuestaria como tal, del presupuesto en sí, tenemos entendido que a partir de los medios rogatorios se había convocado bajo un interés de todos los protagonistas del evento, excepción de algún otro que veremos en su momento. Se ha pretendido, como defensa, dar validez o señalar que el formato número 1, que es medio probatorio de cargo del Ministerio Público, en realidad era un documento que se utilizaba y para ello se ha aceptado medios de prueba a partir de 385, el Código Procesal Penal, y cuyos abogados defensores de la defensa técnica, conformados por los doctores Chávez Ceballos y César Roldán, justamente han señalado y han adjuntado el denominado formato 1 y que indican que coincide con el que se ha presentado como ley de cargo cuestionado por el Ministerio Público y por tanto, por consiguiente, se desbarataría, según esa perspectiva, los hechos en materia de imputación. Respecto verificado uno u otro documento, que si coincidiría o no coincide este asunto, es un tema e incidencia a partir de ya lo manifestado en un inicio, un tema de incidencia que, si bien es cierto, también forma parte de la imputación, pero que no significa una situación e intensidad que podría o no enervar la acusación. Más aún que lo que se discute es, en realidad, no tanto si ese formato está bien emitido o si tiene las características de que sea o no el que se usa para acreditar una certificación presupuestal, sino lo que se tiene que acreditar es que en sí existía presupuesto, porque pueden existir formatos como tal, emitirse varios o cuales en este proceso, en cualquier proceso de contratación. Es por ello, señores, que esta judicatura a partir de eso considera que los hechos de materia de imputación en la parte neurálgica, que es el tema que se ha tratado, la imputación, contradictorio y todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva el tema del interés indebido. Ahora bien, hay que señalar, y vamos a partir de dos situaciones referido a dos imputados. El señor Demetrio Rubén Vidal Vargas y el señor el extraneu César Augusto Cabrera Trujillo. Correcto. Respecto a estos, cuando hablamos del señor Demetrio Rubén Vidal Vargas, hay que tener en cuenta, y conforme así lo dice la propia Fiscalía, en realidad no fue o no obra ni un documento, y además así lo admite Fiscalía,
que no habría sido designado formalmente como miembro del comité especial, pero sí aparece presidiéndolo. Hay que tener en cuenta que el artículo 27 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, cuando habla del comité especial, hay que recordar que la ley que estaba vigente en la ocurrencia de los hechos es la ley de contratación del Estado aprobado por el decreto legislativo 1017 y su reglamento correspondiente. Y su reglamento decía, en el artículo 27, el titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esa atribución designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del comité especial, indicando sus nombres completos y quien actuará como presidente y cuidando que exista correspondencia entre cada miembro y su suplente, etcétera, etcétera. Es decir, la actuación del señor Demetrio Vidal Rumén Vargas, y conforme así también lo es expresado su defensa, en parte de recibo por esta judicatura, no ha tenido en realidad esa calidad de miembro de comité especial designado formalmente. Ha tenido una participación de hecho, pero el Ministerio Público, en su razonamiento de acusación, indica que eso no importaría y por tanto lo ha considerado como autor. Y estando y partiendo de la imputación como tal, consideramos que no se ha desarrollado una situación de ejercicio de hecho de alguna atribución funcional, por tanto se le debe absolver los hechos en materia de imputación al señor Demetrio Rubén Vidal Vargas, sin perjuicio de concurrir en la reparación civil. Respecto al señor César Augusto Cabrera Trujillo Estraneus, no se niega la complicidad, ojo, en los delitos de negociación incompatible. El cómplice Estraneus. Es cierto que en su momento, a nivel de la Corte Suprema, hubo diferentes pronunciamientos, pero consideramos que esto fue debidamente zanjado y posteriormente se han emitido también otras decisiones en esa misma línea. Y nos referimos a la casación 1523-2021, donde ahí señala que si es posible la concurrencia de un cómplice Estraneus, y ahí desarrolla y menciona, si bien es cierto, hubo otras casaciones, pero a partir de ello se determinó esta circunstancia de considerar al Estraneus dentro del delito de negociación incompatible, que antes se negaba por el tema de que no era un delito de encuentro, como sí lo es el delito de colusión. Sin embargo, ojo, que hay que tener en cuenta que para considerar a un Estraneus dentro del delito de negociación incompatible, tenemos que ver el aporte. ¿Qué aporte necesario ha tenido para la realización de los hechos que se considera como delito de negociación incompatible? Y el Ministerio Público en este caso solo se ha referido que por el simple hecho, y así se lee la acusación, presentarse, ¿no?, como postor y haber resultado ganador, eso implicaría justamente el aporte de esa, y consideramos que no es así. Es una situación de carácter neutral, de participar en un proceso de contratación, que esto no implicaría básicamente una complicidad, salvo situaciones que dentro de esa presentación, dentro de esa participación, la realización de algunos actos que están dentro de ese proceso de contratación, que sí, como en otros casos, se podría haber verificado alguna aportación, sí podríamos considerar como cómplice. Pero en este caso, y conforme así también lo manifiesta su propia defensa, porque todo el tema de la certificación presupuestal, todo el tema de esta situación de presupuesto, de la existencia o no, no se puede trasladar también al Estraneus, en el contexto que así ha sido acusado.
Nosotros tenemos bajo el principio de congruencia recoger la acusación. Tal y conforme ha sido acusado así, no se puede, no está acreditado la participación como cómplices tenemos del señor César Augusto Cabrera Trujillo, más allá de que obviamente sea el que haya ganado la buena prueba en el proceso de contratación en materia de cuestión. Por tanto, también se le debe absolver. Hay que señalar que respecto a los demás acusados, sí existe responsabilidad penal por cuanto en línea de secuencia de actos implica el inicio justamente de esta situación de interés indebido, es la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional 2434. Y esta es la que aprueba la 10ª modificatoria del Plan Anual de Contrataciones, y justamente ahí estaba un número importante de obras, y la que se incluía esta, la que nos convoca, que es la instalación de servicios educativos 621 del Código de la Comunidad de San Juan de Porvenir, del Centro Popular de San Juan de Porvenir, Distrito José Castillo, un valor estimado de 1.822.559.70, que hemos ya referido que según lo verificado, la realidad en ese extremo, que tiene que ver con cuestiones de índole de presupuesto administrativo, más allá de haberse mencionado que existía 6 millones, es un tema que también brevemente aclararemos a partir de lo verificado en el proceso, no en la apreciación subjetiva, sino verificado en el proceso de que todos habrían manifestado lo siguiente. Y por ello que existe una responsabilidad de Luis Raúl Piconquedo, por cuanto en línea de tiempo y participación, es que justamente es el que dio origen a esta circunstancia. En el plenario se ha introducido, tanto de la parte acusada como de los testigos y de la prueba documental, y también nacen los propios documentos que han sido presentados por Fiscalía, a manera de referencia, una situación de que el número importante de horas estaba cerca del presupuesto de los 100 millones. Y justamente lo que se hablaba del tan mentado 6 millones de presupuesto que sí existía y con el que se trata de hacer una inferencia que si el valor estimado es de 1.822.550.74 de este proceso de contratación, entonces es obvio que los 6 millones sobrepasa este monto, y en el razonamiento de la parte acusada no habría y no existe ninguna falta o ausencia de presupuesto. Pero sin embargo, es una cuestión de verificar los medios de prueba actuados a partir de la versión ejecutiva 2474-2014 y todos los informes y todo lo que se ha debatido en juicio que han sido incorporados, que en realidad, como mención aparte y breve, es que esos 6 millones no podrían, definitivamente, si es que hubiese existido, cubierto todo el presupuesto que implicaba más de una veintena de procesos que estaban incluidos de San Juan de Porvenir. Es decir, que se había aprobado un número importante de procesos, en suma equivalían cerca a 100 millones de presupuesto. Pero es una cuestión de referencia porque tanto se ha hablado de los 6 millones y esa es la situación que esta judicatura ha verificado al respecto. Y en concreto, habiéndose verificado ello, y siendo miembros del comité especial que se otorgó la buena pro, luego se celebró el contrato, y estamos hablando de aquellos que el señor Rogelio Guzmán Jiménez, como tal, perdón, el señor pastor Jaime Dimas Céspedes Roldán, como tal, y en el presente caso, hemos referido que ya no estaría incluido el señor
Demetrio Vargas, por las razones ya señaladas, que en su momento estaba como presidente, pero sí han estado dentro de ella Jaime Díaz Roldán y Genadio Orihuela Melo, que también, además de ser miembros del comité, han tenido el ejercicio de función de cargos importantes dentro del gobierno regional de Huancay. Es así que también tenemos la actuación de Rogelio Guzmán Jiménez, en su momento, también pese siempre al conocimiento de la ausencia de presupuesto, falta de presupuesto, más aún de la existencia de ese famoso formato 1, se ha llegado como tal hasta que en su momento, luego en otra gestión, se haya celebrado y culminado el proceso de contratación. La defensa técnica de Picón Quedo presentó al órgano de prueba, que esta judicatura lo adecuó porque se presentó como documento, autora del informe de 00059-2021-11-DTN, y que se señaló también por toda la defensa, por no decir toda la defensa técnica de los acusados, que inclusive habían sido archivados otros procesos en este extremo. Y cuando uno, de la propia lectura que justamente la señora, en este caso, Patricia Mercedes Seminario Zavala, quien fue examinada en juicio, fíjense, consideramos que este elemento de descargo que se pretendió como tal, más parecería un elemento de cargo, porque hay que ver la finalidad. Uno, que se advierte que los alcances y análisis se tratan con la ley 30.225, y es justamente la que se señala en el propio informe. Cuando la ocurrencia de los hechos es la anterior, el decreto legislativo 1017. Pero al margen de ello, para no entrar en una discusión que en realidad distraería lo que en realidad queremos hacer, poner en conocimiento. Señala y señaló el órgano de prueba, y justamente ha sido parte de los alegatos de inocencia de los acusados, que en realidad sí es posible, y así, según este informe, y según lo manifestado la autora de este informe, que es posible convocar, y voy a lo mismo que ha dado lectura justamente la autora de esta, como conclusión, indica que en el marco de la anterior normativa de contratación del Estado, resultaba posible que una entidad convoque un procedimiento de selección únicamente con la constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria, siempre que dicha convocatoria hubiese sido realizada dentro del último trimestre del año y que tanto el otorgamiento de la buena prueba como la suscripción de contrato hubiesen sido para el siguiente año fiscal, que en el presente caso no fue así. Más aún que acá se habla de un certificado de previsión. Ojo, o sea, quiere decir, uno, el certificado presupuestal tiene que ver con los fondos, el presupuesto que debe haber para el año fiscal que se aprobó. Y si fuera el caso, según este informe, pero que trata de procesos de selección que tienen que ver ya con la ley 30.225, que no es el que nos convoca, ahí tiene que aprobarse y emitirse un certificado previsional que garantice que en el próximo año fiscal se pueda concretizar, haya presupuesto. En el presente caso no se hizo. Pero es aceptable, como toda defensa, han tratado de, hasta el último momento, hacer prevalecer justamente los alcances de este informe, cuyo órgano de prueba fue en su momento. Mayores alcances, obviamente, lo haremos en el desarrollo de la redacción de sentencia. También como medio prueba nuevo, se ha involucrado el tema de los formatos, conforme reiteramos,
y se ha señalado que sí es el mismo, pero que en realidad la parte sustancial trata de que en realidad no había un presupuesto como tal, y ahí se ve el interés. Otro tema muy importante, mención aparte de lo decidido, es que se advierte, y es una cuestión muy aparte de la decisión, que no tiene que ver con el razonamiento, pero que sí nace de esto, que es necesario poner en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, y asimismo entiendo que todavía debe existir la Fiscalía Coordinadora Nacional de Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que una exhaustiva investigación contra el representante del Ministerio Público o representantes del Ministerio Público que en su momento, da esa apariencia, habrían disgregado un hecho que a consideración de esta judicatura era y es único, y eso nace de los propios documentos, de lo batido en juicio, de la posición de la parte acusada, donde se ha hablado que en realidad había más de una veintena de procesos de selección que en las mismas características que en el presente caso fueron convocados casi el último trimestre del año, que sobrepasaban una suma de cerca o más de 100 millones. Y es por ello que al haberse disgregado, porque eso es lo que se entiende, porque nosotros solo tenemos un proceso referido a esta institución educativa tantas veces citada, al haberse disgregado pierde una situación de investigación y se rompe el principio de oficialidad del Ministerio Público de persecución del delito, que muy bien pudo haberse esclarecido con mayor alcance y contundencia. ¿Por qué razón? Es que existía esas circunstancias y si es que ese presupuesto de 100 millones que en su momento alcanzaba todos esos procesos, implicaba que se iba a cumplir el próximo año fiscal. Entonces, es necesario, consideramos que existe al menos una negligencia muy grave que lamentablemente traería la posibilidad, y así también lo han mencionado y lo han señalado, inclusive la parte acusada, que se han archivado otros casos similares, tendrán su razón y su argumento, pero es necesario ante este escenario de duda ya respecto a la actuación fiscal, en cuanto al que habría disgregado esta situación, que no lo hemos identificado, pero es deber de esta judicatura justamente comunicar ello para que se haga una investigación prolija y se sancione, de ser el caso, severamente a los que resulten responsables administrativamente de este hecho. Por consiguiente, se resuelve. Fallo. Vamos a ver. Me olvidaba. El tema de la reparación civil también, señores, partiendo de algo simple, no existe un daño extrapatrimonial, no está debidamente acreditado, y el monto que se recoge actor civil, al parecer lo hace de la propia acusación y hace un vínculo que justamente es la concretización del pago del costo de la obra, pero que no se produjo en los eventos en materia de imputación. Es una cuestión de referencia que se produjo en el futuro a raíz que sí forma parte de las circunstancias posteriores de la imputación, de la nulidad de este contrato por otra gestión, por otras circunstancias, retomando nuevamente de cero, entendemos así, y esta misma empresa fue la ejecutó y culminó esta obra. Pero en concreto no existe ningún vínculo con el presente, al menos, y así también lo ha referido en algo la perito. Lo que sí advertimos es un daño extrapatrimonial que tiene que ver con la responsabilidad civil, con ella, con esa conducta antijurídica, contraviniendo las normas, en este caso, todo lo que conlleva al reglamento de la ley de contrataciones del Estado, en cuanto al presupuesto, certificación presupuestal o todo lo que conlleve ello, también
el tema de los principios que involucran la Ley de Contrataciones del Estado, que también ha estado vigente con el decreto legislativo 1017. También señalar que cuando nos habla el artículo 18 del reglamento, y es ahí donde se indica, una vez que se determine el valor referencial de la contratación, estamos hablando en este caso de 1.822.559.74, se debe solicitar a la oficina de presupuesto, lo que a sus veces la disponibilidad presupuestal, y acá viene lo interesante, a fin de garantizar que se cuente con el crédito presupuestario suficiente para comprometer un gasto en el año fiscal correspondiente. Y también se señala que debemos regirnos justamente por la directiva, por la Ley General de Presupuesto, y en su artículo 77, numeral 5, indica, para efecto de la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar procesos de selección a que se refiere el artículo 12 del decreto legislativo 1017, vigente, Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del gasto correspondiente al año fiscal en curso. En el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, el documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces en el pliego presupuestario, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. Si es que se había convocado en el último trimestre, tenía que cumplirse también con este artículo 75.5, mismo que también no se cumple. Por tanto, la conducta de los acusados, que serán materia de sentencia, una conducta antijurídica, violenta el ordenamiento jurídico, produce un daño patrimonial, daño institucional, y ese daño institucional, hay un nexo causal, conducta de los acusados como autores del delito que han producido ello, y el factor de atribución que tiene que ver con el dolo como tal. Por tanto, se ampara la petición del Ministerio Público en daño extrapatrimonial en la suma de 100.000 soles, declarándose infundada el tema del daño extrapatrimonial en los términos ya referidos. Por consiguiente, fallo absolviendo a los acusados Demetrios Rubén Vidal Vargas y César Augusto Gabriel Trujillo de la acusación como autor y cómplice de la comisión de delito contra la emisión pública, delitos cometidos por función pública de modalidad de negociación compatible y agravio del gobierno regional de Guanajuato. Condeno a los acusados Luis Raúl Piconquedo, Rolino Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Perlán y Genadio Pastor Iguala como autores de delito contra la emisión pública, delitos cometidos por función pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación compatible y agravio del gobierno regional de Guanajuato. Impongo a los sentenciados Luis Raúl Piconquedo, Rolino Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Roldán, Carlos Adolfo, Luis Piconquedo, Rolino Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Roldán y Genadio Pastor Iguala a 4 años de pena privativa de libertad con carácter de suspendido. Apruebo y ordeno el pago de 100.000 soles que por concepto de reparación civil, daño extrapatrimonial, deberán pagar los sentenciados Luis Raúl Piconquedo, Rogelino Guzmán Jiménez, Jaime Díaz Roldán y Genadio Pastor Iguala, y asimismo el absuelto Demetrio Rubén Vidal Vargas. Paréntesis, en este último hay que tener en cuenta que la absolución de un acusado no deja de lado que es posible fijarse un pago de reparación civil. Si bien es cierto, en los términos precisados no se lo podría condenar como tal, como autor de delito de negociación compatible, pero sí tuvo una participación, al menos en este, sin cuestionamiento alguno, que pese a no haber sido designado como miembro del comité especial mediante una resolución escrita, realizó actos, y tanto es así que aparece en el acto de apertura de propuesta económica de otorgamiento de la buena. Por tanto, todos ellos en forma solidaria deben pagar la reparación civil dentro del plazo de 6 meses como tal. Pena privativa de libertad cuya ejecución se suspende por el periodo de 3 años
bajo la imposición de la siguiente regla de conducta: prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del juez de la causa. Comunicar al juzgado de ejecución en caso de variar su domicilio de residencia habitual. Comparecer personal obligatoriamente al juzgado cada 30 días para informar y justificar sus actividades, debiendo firmar en el libro de registro de control biométrico de esta Corte Suprema de Justicia. Reparar el daño, es decir, pagar la presión civil dentro del plazo otorgado. Reglas que deberá cumplirse bajo presente caso incumpliente, aplicarse lo dispuesto en el artículo 51 del Código Penal. Anotando que esta norma no obliga al juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, que ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas. Inhabilítese a los sentenciados Luis Raúl Piconquedo, Rogelio Guzmán Jiménez, Jaime César Roldán y Genadio Pastor Orihuela por el periodo de 3 años para ejercer función o cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular o incapacidad de impedimento para obtener el mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público de conformidad con el artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal, debiendo inscribirse como corresponda. De conformidad a lo señalado, se comunique a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y Fiscalía, coordinadora especializada en delito de corrupción institucional, coordinadora nacional de lo ya señalado. Mando el pago de las costas a los sentenciados condenados, disponga la anunciación de los antecedentes de policías oficiales respecto a los absueltos y ordeno se inscriba como corresponde. Correcto. Ministerio Público, ¿alguna omisión? Ninguna, señor magistrado, es conforme. Bien, señores, entonces, este es el fallo. Vamos a ya los alcances hechos. Conforme lo exige la norma procesal, si es que concurrieran en la próxima sesión, será lectura del desarrollo de toda la sentencia, si no, también solo será una cuestión de dar cuenta y se dispondrá la notificación a sus domicilios procesales y además reales en forma física, y a partir de ello se computará el plazo de impugnación. Para ello, dentro del plazo establecido por la norma procesal, se señala fecha para el día 14 de junio de 2024 a las 6 de la tarde, teniendo en cuenta, señores, que el día 7 de junio, a partir de este año, es feriado nacional por conmemorando celebración por el Día de la Bandera. ¿Correcto? Ya en la próxima sesión, una vez notificado con sentencia, tienen el derecho, cada una de las partes, de acuerdo a sus intereses, impugnar la sentencia como tal. Quedan notificados en este acto con la fecha y hora todos los presentes, siendo las 18:45 minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.